más, iniciamos de lleno con las noticias. Mi nombre es Javier Opón y les saludo desde las cabinas de Péndulo Radio. La verdad de la noticia, basados en información mostrando las cosas tal como municipales, cultura, deportes, sociales, línea roja, columna y más. péndulo de Chiapas, lo que a ti te interesa, todo un estilo de informado. www.pendulomchiapas.com. La cuidar, no hay tanto de mí. Donde de pronto más alajas y de no de las más y las más. Porque tecnología, clase, tradición. Honestidad, imparcialidad, dinamismo. Esto es información para las nuevas generaciones. Muy buenos días tengan todos los que nos acompañan esta mañana de martes 16 de mayo del 2017, una mañana bastante en la capital Tuxtla Gutiérrez. En el transcurso del día esperemos que llueva, pues es necesario ya para la capital, que han estado los calores bastante intensos. El día de hoy es tire la basura en las calles, no tire la basura fuera del horario para su colonia, para su fraccionamiento, para su barrio. Ya con las lluvias termina taponando las alcantarillas, termina también contaminando los arroyos y los ríos que tenemos aquí en la capital 3 y en general los arroyos y ríos. Así que por favor, no tire la basura horas establecidas para la recolección en su comunidad. Así que por favor, esa es la recomendación del día de hoy. Ya las lluvias se están haciendo presentes. Qué bueno que ya empezó a llover, era necesario para pues las plantas, para los animalitos, para todos. Lluvia, que ya estemos pues esperando las lluvias, pero la recomendación es no tire la basura fuera de los horarios establecidos, no tire la basura en la calle, porque esto que las alcantarillas
alcantarillas se taponen, haya graves consecuencias para las personas que viven a los alrededores. Hay que recordar que aquí en la capital ya de por sí tenemos problemas con las calles que fueron mal hechas, sobre todo en el centro de la ciudad, con aquel famosa obra de que viva el centro, y que pues nadie dice nada. Ahí está los culpables haciéndose vista, pero no toca ese tema. ¿Por qué? Porque seguramente se vio beneficiado que pues ahí están las cosas en nuestro estado. Y por favor, temporada de lluvia, y no tire la basura fuera de los horarios establecidos. Mi nombre es Javier Opón. Como siempre, les saludo desde las cabinas de Péndulo Radio, aquí en el corporativo Péndulo de Chiapas, en la capital Tuxtla Gutiérrez. Y pues ahí está la invitación para que nos vean a través de nuestros diversos canales. Ahí está nuestra página web www.pendulodechiapas.mx. Bien informado. Ahí también puede consultar la versión digital de nuestro diario impreso. También está nuestro canal en YouTube. Ver, encontrar como Péndulo de Chiapas. A ver, donde nos encuentra como Notipéndulo, bien informado con todo lo que acontece en el ámbito estatal, nacional e internacional. Mi nombre es Javier Opón. Como les decía, vamos de lleno a las noticias porque hay mucho que comentar esta mañana. Dicen pues los maestros que a chingadazos, así tal cual lo escucha, a chingadazos se abren las puertas del diálogo en Chiapas. Esta declaración lo dieron a conocer en la celebración del Día del Maestro, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como CENTE. Esta declaración que da el mismo Pedro Gómez Vámaca, uno de los líderes de la sección 7 del CENTE aquí en Chiapas. Y dice Pedro Vámaca, quien es coordinador nacional de los trabajadores de la educación, subrayó que en el estado de Chiapas, puertas a chingadazos. Al encabezar la marcha magisterial programada para el día de ayer, 15 de mayo, fecha en que se celebra el Día del Maestro, continúa y seguirán continuando hasta echar abajo y abrogar la reforma educativa con su lucha. Han dañado tanto a la educación en México, fue lo que dijo Pedro Gómez Vámaca, quien subrayó que en estos días son de lucha y de protesta para recordar que los maestros en Chiapas están de pie y son firmes en sus convicciones. Por ello, esta marcha multitudinaria que se concentra a miles de docentes de todas las regiones del estado. Aseguró que el gobierno federal y el estatal deben de cumplir sus compromisos hechos en septiembre del año pasado, tal como quedó asentado en la reunión que sostuvieron, del cual el propio gobernador Manuel Velasco Cuello fungió como testigo, ya que las negociaciones fueron entre el CENTE y la Secretaría de Gobernación. En este sentido, manifestó que urge el cumplimiento de la Mesa Única de Diálogo de Negociación, la cual hasta la fecha no se ha realizado y ni siquiera ha habido acercamientos por parte del gobierno, situación que genera encono en la dirigencia magisterial. Por ello sostuvo que en caso de que no se instale la mesa de negociación, se tomarán acciones más contundentes, más enérgicas y radicales que las hechas el año pasado, cuando en Tuxtla Gutiérrez se realizó un plantón por más de 80 días en el primer cuadro de la ciudad. Fueron alrededor de 120 días
los que dilataron los maestros el año pasado, quienes iniciaron precisamente aquel paro indefinido el día 15 de mayo y lo mantuvieron hasta más o menos como el 18, 19 de septiembre. Podría haber nuevamente un paro indefinido por parte del magisterio chiapaneco, acotó Pedro Gómez Bámaca. Explicó que si a chingadazos el gobierno no entiende, entonces a chingadazos será tratado para abrir nuevamente el diálogo para que cumpla con su palabra. Esto fue lo que aseguró el día de ayer el líder estatal de los maestros, Pedro Gómez Bámaca, quien así se expresó, que van a abrir la mesa de negociaciones de chingadazos, algo que pues realmente es de preocuparse, porque pues ya en los últimos años, 13 a la fecha, se han dado pues consecuentemente las huelgas, los paros magisteriales, y esto, quiera que no, tiene afectaciones en los niños, porque pues dejan de ir a la escuela. El año pasado, tan solo entre mayo y septiembre, pues perdieron alrededor de 2 meses y medio de clases, más el mes y medio de vacaciones, y aún así, pues los maestros exigen, pero no cumplen con la reposición de clases. Se había acordado que darían clases los sábados, se había acordado que darían una hora extra entre semana, que ya no iban a salir a la 1, sino a las 2, para recuperar el tiempo perdido, cosa que también, como el gobierno solo quedó en promesa para los padres de familia, así, pues exigen, pero no cumplen los maestros de la sección 7 del CENTE y también de la sección 40, quienes participaron en ese movimiento. Así las cosas con los maestros, y vamos a ver qué sucede en los siguientes días. Desde luego es claro y es sabido por la gran mayoría de nosotros que no está en manos del gobierno la solución a este problema. Este es un problema nacional, y creo que el único estado que sigue manteniendo en pie de lucha es el estado de Chiapas, con la sección 7 y la sección 40 de pues, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y en otro orden de cosas, pues sigue en pie pues la mague de irse a huelga o a paro indefinido también por parte de los transportistas, de no resolver pues el problema legal que tienen sus líderes, entre ellos el presidente de la Alianza del Autotransporte del estado de Chiapas, Mayo Bustamante, y Franklin Herrera, quien sigue preso en el Amate. Y pues respecto al paro anunciado para el día de mañana por grupos de transportistas, tras la detención de 2 de sus líderes, el presidente de la Alianza del Autotransporte de Chiapas, Mario Bustamante Grajales, consideró que ni a empujones ni a gritos se resolverán los problemas que atraviesa este sector, pero la autoridad debe de atender las demandas que se han solicitado desde hace muchos años. Dijo que todo lo que involucre paralizar actividades debe preocupar a los chiapanecos, pero principalmente a las áreas responsables del gobierno, en este caso a la Secretaría del Transporte. Comentó que dicha dependencia no trae una agenda de trabajo que conozcan los concesionarios. Este domingo 14 de mayo, organizaciones afines a Berzaín Miranda Borrás, con arresto domiciliario, y Franklin Herrera, preso en el Amate, anunciaron un paro de transportes de carácter nacional, cuyo objetivo es la liberación de estos líderes. Sobre este tema, Bustamante Grajales dijo que no comparte estos métodos de lucha, o que con base en el chantaje o la presión se obtengan beneficios,
Sin embargo, la Secretaría del Transporte consideró que tiene que dejar a un lado la instalación de la comisión consultiva cuando hay otras demandas más importantes. Recordó que la Alianza del Autotransporte que él representa le advirtió a la autoridad que las complicaciones en el gremio pueden irse incrementando porque no se ven los resultados reales para los transportistas. La mayoría de las consecuencias las va a pagar el usuario. Urgió a la titular de la dependencia estatal a que sume su responsabilidad antes de que lleguen los procesos electorales para que no mezclen esto con temas políticos. El líder de transporte opinó que ellos están en la línea de la gobernabilidad, pero no hay resultados palpables para quienes están legalmente establecidos, pero sí hay muchos piratas que aún andan pidiendo ser concesionados. Finalmente exhortó a sus compañeros a denunciar cualquier anomalía en el gremio, además de poner más imaginación a las protestas, porque hay sordera y falta de claridad en quienes dirigen el transporte en el estado de Chiapas. Esto fue lo que dijo Mario Bustamante Grajales, uno de los líderes de la Alianza del Autotransporte en el estado de Chiapas. Y es que un sector del transporte anunció pues ya que para mañana una huelga por no ceder pues ante la presión de liberar a sus líderes, quienes dicen ellos, los transportistas, están injustamente presos. Uno tiene presión domiciliaria al encontrarse enfermo, ya es una persona también bastante grande, y el otro, también más joven, está preso en el penal de la Mate. La mamá de este señor Franklin Herrera ya dijo que de no liberar a su hijo el gobierno del estado, el día de mañana también iniciará su huelga de hambre en la Ciudad de México. Podría ser en el Congreso de la Unión o podría ser en la Secretaría de Gobierno. Incluso podría ser en alguna de las embajadas, dijo la señora el día domingo en una reunión que mantuvieron con transportistas, quienes decidieron pues de que si entre ayer y hoy no había una solución por parte del gobierno, se estaría pues llegando a la huelga, al paro indefinido por parte de estos, lo que pondrían aprietos a una gran mayoría de la población, quienes usamos diariamente el transporte público. Así las cosas en nuestro estado. Y vamos a otra información, y es que el día de ayer, en su día, en el Día del Maestro, el gobernador reconoció a maestros y maestras que han entregado su vida en las aulas y entregó medallas a quienes llevan 30, 40 y 50 años de servicio y a maestros jubilados. Pues en definitiva ya los de 50 años se deben de retirar a descansar. No creo que estén en condiciones de seguir dando clases. Imagínense, ya son personas de 70 años o más que ya, si son de nivel primaria, definitivamente ya no tienen la paciencia para lidiar con los niños. Y es que se entregó el reconocimiento a los 86,000 docentes de la entidad que han entregado su vida en las aulas a favor de la niñez y la juventud chiapaneca. El gobernador Manuel Velasco Cuello encabezó el Día del Maestro el día de ayer, junto a integrantes de la sección 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, el secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos. El mandatario entregó la medalla Profesor Edgar Robledo Santiago por 50 años de servicio, la medalla Maestro Ignacio Manuel Altamirano por 40 años de servicio
y la medalla Profesor Rafael Ramírez por 30 años de servicio y la medalla Fray Matías de Córdoba a maestros jubilados. Hoy estamos aquí reconociendo y felicitando a las mujeres y hombres que han cumplido con una trayectoria de servicio y vocación al frente de las aulas. Estoy contento de arrancar oficialmente la entrega de reconocimientos a 1900 maestros que cumplen 30, 40 y 50 años de servicio, señaló el gobernador. Con estas medallas, dijo, se rinde homenaje dedicado una vida a la honrosa labor de educar a los niños, niñas y jóvenes de todos los municipios de Chiapas. Estas condecoraciones reconocen su esfuerzo y trabajo y dedicación. Durante el evento, el secretario de Educación detalló que este día se celebra a quienes tienen como principal función formar personas libres, inteligentes, honestas, informadas, comprometidas con su comunidad y dotadas de espíritus críticos. Asimismo, Julio López Martínez, representante del secretario general del CENTE, Juan Díaz de la Torre, explicó que en Chiapas el magisterio ha cumplido, pues se ha mantenido en las aulas trabajando, reflexionando y sobre todo transformando la práctica docente en busca de la calidad educativa y refrendando el compromiso con Chiapas, México, su niñez y su juventud. Finalmente, Velasco Cuello dejó en claro que el Estado reconoce la labor y esfuerzo del magisterio, siendo el gobierno el principal aliado de este sector y respetando su autonomía sindical y derechos laborales. Somos un gobierno de puertas abiertas, un gobierno que escucha, que dialoga y que cumple los acuerdos siempre a favor de la educación y del bienestar de las familias chiapanecas. Esto fue lo que dijo el gobernador del estado el día de ayer. Hay que recordar que pues hay un compromiso, no todos están de acuerdo. Lo que describe el secretario de Educación está muy fuera. En las escuelas no se están formando personas libres, ni honestas, ni informadas, comprometidas. Ese es una realidad. La reforma educativa en sí, quien la lea y quien conozca un poquito de esto, se dará cuenta de lo que digo es cierto. Estamos formando mano de obra barata, mano de obra técnica para desempeñar un trabajo, sino para ganarse el pan de cada día, aunque los salarios sean los más míseros de toda América Latina. Así las cosas en nuestro país y en este estado tan hermoso. Y vamos a otra información, y es que desmienten enfermeras que en huelga de hambre que haya solución al pliego petitorio. Dicen que este mal gobierno no escucha, no ve, hoy no han respondido a la minuta que firmaran el 12 de abril las enfermeras. Este lunes se reunieron los trabajadores de la salud en el campamento de la dignidad, donde 9 enfermeras se mantienen en huelga de hambre desde hace 15 días. Con ello, cada 24 horas entrarán en apoyo a las 9 enfermeras 2 personas y permanecerán en ayuno forzado por 24 horas para ser relevado por 2 personas más. Este apoyo a los trabajadores de la salud que inicia con el ayuno prolongado desde el 1 de mayo y según María de Jesús Espinosa de los Santos, una de las enfermeras del hospital Rafael Pascasio Gamboa, no hay acuerdos desde que se rompió el diálogo con las autoridades del gobierno de Manuel Velasco. Para que este mal gobierno
gobierno escuche y vea por parte, y hasta el día de hoy, no ha respondido a la minuta que se firmó, minuta donde plasmaron su firma y dieron su palabra. Nuevamente se han empeñado en una campaña de mentira al intentar decir que ya cumplieron con todo el pliego petitorio y de seguir mintiéndole al pueblo chiapaneco y mentir a los trabajadores. Hoy los trabajadores decimos que nuevamente son mentirosos porque con toda facilidad montan esta campaña de desprestigio porque en el fondo ellos saben que están mintiendo. Fue lo que dijo María de Jesús Espinosa. Espinosa también mencionó que aún no se han cumplido los acuerdos por parte del gobierno de Manuel Velasco y desmintió que se haya liquidado la deuda de 70 millones de pesos, tal como lo diera a conocer en fechas recientes el secretario de gobierno Juan Carlos Gómez Aranda. Hasta que el gobierno desee resolver la crisis de salud que ellos han gestado de años, que han querido desmantelar los hospitales y centros de salud de todo el estado, ellas y nosotros esperamos que al tiempo y las fechas que se señalaron. A esta manifestación que inició el pasado 24 de enero, no han acudido autoridades estatales desde hace 10 días, según la enfermera María de Jesús Espinosa. No hay diálogo por el momento. Esto fue María de Jesús, quien pues en definitiva está y dice pues que no hay, y es que también hay que recordar que dice el secretario de gobierno que se liquidó estos más de 700 millones de pesos que se adeudan a los trabajadores de salud en distintas prestaciones, entre ellas el IMSS, el FOBISTE, el ISR, y dicen los trabajadores que no es cierto, que apenas y han logrado pues saldar 51 millones de los 700 millones que adeudan, lo que no representa ni el 10%. Esto fue lo que dicen las enfermeras que están en huelga a las afueras del Hospital Rafael Pascasio Gamboa, aquí en la capital Tuxtla Gutiérrez. Por cierto, hay dos de ellas que ya presentan cuadros severos en su salud porque pues ya después de 15 días de no comer, ya se está resintiendo, ya su cuerpo lo está resintiendo. En definitiva, puede traer consecuencias lamentables. Ellas mismas han declarado que llevarán esta protesta hasta las últimas consecuencias por parte de los trabajadores de salud, sin importarles que en ellas se jueguen la vida. Esto fue lo que dicen las enfermeras de sus declaraciones por lo que está sucediendo con el gobierno del estado y las enfermeras, quienes dicen que tampoco hay pues el medicamento que se necesita en los hospitales y que tampoco hay gasolina para las ambulancias terrestres, que no pues que es de risa que presuman un helicóptero cuando ni siquiera las ambulancias terrestres están sirviendo por falta de gasolina. Esto fue las enfermeras. Y pues en otros temas, derivado pues de todo este desastre que se está haciendo en la salud de los chiapanecos, y sale
tema sale a aclarar el líder del PRD que él no cuenta con escoltas tras el señalamiento de uno de sus adversarios que busca vincularlo con un ataque que sufrió sin fundamentos de tema en particular. Derivado pues de la información que circula en algunos medios de comunicación y en redes sociales en donde se pretende vincular al presidente del Partido de la Revolución Democrática en Chiapas, César Espinosa Morales, con un altercado entre particulares, el dirigente estatal aclaró que no cuenta y nunca ha contado con personal de seguridad, escoltas o similares o servicios, ni siquiera de chofer, ya que él mismo maneja su propio vehículo. Es importante hacer esta aclaración a la sociedad, pues como sabemos todos, la proximidad del 2018 genera y degenera a través de distintas situaciones que buscan manchar el trabajo que desde hace años venimos realizando. Y al no encontrar nada turbio en nuestro expediente personal, es claro que nuestros adversarios buscan vincularnos con historias de este tipo que simplemente son orquestadas sin fundamento, pues yo no tengo ni chofer ni escolta, detalló César Espinosa Morales, presidente del Partido de la Revolución Democrática. En este mismo sentido, el líder perredista expresó que entiende que en la política se tienen adversarios, más no enemigos, por lo que hasta el momento nunca ha tenido la necesidad de contratar un servicio de escoltas o seguridad para brindarle protección personal. Y en caso de requerirlo en algún momento, sin duda lo haría directamente a la dependencia de seguridad y procuración de justicia, que cuenta con el personal especializado al respecto. El presidente del PRD en Chiapas también pidió a las autoridades competentes que en caso de que exista tal investigación, se actúe con total respeto al marco de la ley y en absoluto rechazo al tráfico de influencias. Esto fue lo que dijo César Espinosa después de que fuese acusado de que uno de sus escoltas, uno de sus agentes de seguridad, golpeara a una persona, dejándolo pues severamente dañado. Esto dicen que sucedió en un billar, en un pues, centro de esparcimiento, donde pues en definitiva dice él que no ocurrió nada y que además simplemente él no cuenta con personal de seguridad, por lo tanto no se le puede inculpar en dicho caso de uno de sus adversarios. El afectado señaló que uno de los escoltas de César Espinosa en días pasados, cuando él entraba a este centro de esparcimiento, en específico un billar, junto con su esposa y con su niña en brazos, este tipo se le fue encima, golpeándolo con alevosía y ventaja, y que él simplemente no respondió porque su esposa le pidió que no lo hiciera y también para proteger a su familia. Esto fue lo que declaró el agraviado, y señaló que esta persona era precisamente gente de César Espinosa, quien está siendo señalado pues como el autor intelectual de esta agresión. Ya salió César Espinosa a decir que él no tiene nada que ver con este caso, que ni siquiera tiene gentes para su seguridad personal y que tampoco cuenta con chofer. Ahí está pues ya la demanda penal y serán las autoridades correspondientes quienes se encarguen de dar solución a este problema y de sobre todo de castigar al culpable de esta terrible agresión que recibiera este ciudadano.
vamos a otro tema que es bastante preocupante, y es que el río Pacú está en grave riesgo por grandes descargas de contaminantes. Este afluente que antes servía de atractivo turístico, esparcimiento de los lugareños, ahora luce contaminado con aguas residuales. Y es que hay que recordar que este río que se encuentra en la zona de Suchiapa, en el municipio de Suchiapa, en esta colonia que muchos de los ciudadanos de Tuxtla y de otras regiones vecinas conocen como el río de Pacú, donde alguna vez nos fuimos a bañar, donde alguna vez fuimos a pescar o por lo menos a intentar pescar. El día de hoy pues está contaminado con aguas residuales y también con lixiviados. Habitantes del municipio de Suchiapa exponen que el río Pacú está en grave riesgo por la gran cantidad de contaminación que llegan a sus aguas. Este río, que antes servía de atractivo turístico y para el sano esparcimiento, ahora luce contaminado con aguas residuales a tal grado que actualmente ocurre mortandad de peces que antes servían de alimento. Es triste ver porque las autoridades de salud y ambientales no hacen nada al respecto para salvar nuestro río Pacú, señalaron los denunciantes. Aseguraron que además que es precisamente el municipio de Tuxtla Gutiérrez el principal responsable de la contaminación, ya que las aguas del rastro municipal de la capital chiapaneca desembocan en el cauce del río Pacú. Por ello piden a las autoridades capitalinas hagan algo de manera urgente para manejar estas aguas residuales que tarde o temprano acabarán con este río. Sin embargo, otra fuente de contaminación del afluente es la gran descarga de aguas negras que realiza el fraccionamiento real del bosque por problemas en el sistema de drenaje. Este panorama, las autoridades tanto ambientales como las de salud no han dicho nada, no se han pronunciado ante esta grave problemática, pese a los daños que pueden ser irreversibles y que van a afectar a una gran parte de la población. Hay que recordar que pues ahí está el caso de Proactiva con que está contaminando pues manantial que existe en el predio San Martín Mujadal, propiedad de Héctor Montesinos, quien viene haciendo esta denuncia desde hace varios años. Lleva más de 10 años denunciando que esta empresa Proactiva, hoy Veolia, está contaminando el manto freático, y resulta pues que este manantial se convierte en un arroyo. Hoy es un manantial lleno de lixiviados, estos cubos de basura que contienen metales pesados que son graves para la salud de los seres humanos y también de los animalitos. Pues este arroyo pues llega a desembocar también al río Pacú, lo mismo que el arroyo por donde arrojan las aguas negras, la cuestión del drenaje, del fraccionamiento real del bosque, donde en definitiva la planta de tratamiento no ha funcionado nunca. Así con este fraccionamiento donde habitan pues cerca de 7,000 casas, multiplíquela que cada casa haya 4 habitantes, estamos hablando 7 por 4, casi de 30,000 personas que habitan en esta zona. Todas esas descargas de agua negra van directamente al arroyo que también conecta con el río Pacú. Déjeme decirle que el río Pacú también es uno de los afluentes que alimenta lo que conocemos como el río Suchiapa, que es uno de los afluentes que alimenta al río Santo Domingo, y a su vez alimenta al río Grijalva, de donde los tuxtlecos, los
de Chiapa de Corzo, los de Berriozábal, toman el agua para el uso doméstico. La planta de tratamiento de agua, de bombeo de agua para la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, aquella del agua que construyera Juan José Sabines Guerrero, ubicada pues ahí en la ribera de Caguaré, pues ya recibe el agua contaminada. Hay que recordar que el río Santo Domingo desemboca varios kilómetros arriba de donde está esta planta de bombeo, por lo que así contaminada nos bombean el agua, un estanque donde le dan tratamiento, donde la cloran, donde recibe cierta tratamiento el agua antes de ser bombeada a la ciudad, pero esto no elimina algunos metales pesados, algunos contaminantes que son agentes no solo de daños graves al riñón, al hígado, que también son agentes que pueden provocar cáncer de diferentes tipos dentro del organismo del ser humano. Algo que debería estar preocupante, ya lo dijo el visitador de la ONU con respecto al tema del agua, dio su declaración que en Chiapas tenemos situaciones más graves en torno a la contaminación del agua y el acceso al agua potable, muchos más graves que en África. Y estamos hablando que en África es un continente bastante árido y además el continente más pobre de nuestro planeta. Así las cosas en Chiapas, donde la contaminación se está dando y las autoridades que están en manos de un gobierno verde ecologista. Hay que recordar que en el 2015 pintaron al estado de verde. Tiene conocimiento del tema ambiental, algo que realmente solo se queda en el discurso vacío y sin acto importante para combatir este tema de la contaminación, no solo del agua, sino del aire y de muchos otros tipos de contaminación que se están dando en nuestro estado, aparte de la enorme deforestación que está dándose en estos momentos dentro del gobierno de Manuel Velasco, que es verde ecologista, y también la grave contaminación que están causando las mineras, sobre todo las mineras que están en manos de los canadienses, que de la enorme riqueza que extraen de nuestro suelo, entre ellos oro, plata, cobre, también titanium, barita, entre otros materiales que son muy preciados en el mercado internacional y que dejan una enorme riqueza a estas empresas, solo pagan el 3% de impuestos. Pagamos mucho más impuestos usted y yo, siendo ciudadanos de a pie, que las mineras canadienses, quienes no solo se están llevando la riqueza de nuestro estado, sino que además están dejando una enorme huella de contaminación que tarde que temprano va a dañar la salud de todos los chiapanecos, sin importar si son pobres o ricos, si son funcionarios públicos o son ciudadanos comunes y corrientes como usted y yo. Todos, sin distinción alguna, vamos a ser afectados por la enorme contaminación y por la falta de trabajo en este sentido de los gobiernos en todos sus niveles. Y así, con esta reflexión, llegamos al final de esta emisión del día de hoy, martes 16 de mayo del 2017, y les reitero pues la invitación para que me acompañen el día de mañana en punto de las 8:15 de la mañana a través de nuestra página web www.pendulodechiapas.com.mx y se mantenga bien informado. Ahí también puede consultar la versión digital de nuestro diario impreso. Además, también tenemos nuestro canal en YouTube, donde nos encuentra como Péndulo de Chiapas, en la página de este noticiero, donde nos encuentra como Notipéndulo en Facebook, y también tenemos otra página de Facebook que está como Péndulo de Chiapas, donde se puede mantener informado
con las noticias al minuto, tal cual ocurren en el transcurso. Mi nombre es Javier Opón. Les deseo un excelente martes lleno de aprendizajes y de aciertos y nos vemos y nos escuchamos mañana. Esto fue Notipéndulo. Escúchanos de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, y mantente informado. Información de verdad para las nuevas generaciones. www.pendulodechiapas.com.mx. Derechos reservados. Corporativo Péndulo de Chiapas.